Tasa de pérdidas y de errores como parámetros de calidad del servicio del nivel de red. Tras el aprendizaje de los contenidos que te voy a mostrar a continuación, podrás describir las tasas de pérdidas y de errores como parámetros de la calidad del servicio que ofrece el nivel de red del modelo de capas dentro del modelo de interconexión de redes. El índice que voy a seguir es el siguiente. Primero veré una introducción donde definiré el concepto de calidad de servicio. A continuación, definiré los parámetros de calidad de servicio del nivel de red. En tercer lugar, definiré lo que es la tasa de pérdidas de paquetes y las pérdidas en ráfaga. Y por último, la tasa de error de paquetes y la tasa de error de bit. Como introducción, decir que durante años se ha asociado el concepto de calidad de servicio a la noción de calidad en las comunicaciones. La calidad de servicio evalúa la calidad solamente desde un punto de vista técnico. Se centra en evaluar de forma objetiva el funcionamiento de las redes o sistemas de comunicaciones sin tener en cuenta al usuario, sin tener en cuenta la satisfacción del mismo ni la relación entre el mismo y la tecnología. Esto sería propio del concepto de calidad de experiencia de usuario. Son dos conceptos diferentes. La Unión Internacional de Telecomunicaciones define calidad de servicio como la totalidad de características de un servicio de telecomunicaciones que inciden en su capacidad para satisfacer las necesidades declaradas e implícitas del usuario del servicio. Incluye parámetros de rendimiento del servicio, aplicación o sistema que son medibles de forma objetiva, tal y como he comentado anteriormente. Veamos ejemplos de parámetros de calidad de servicio en diferentes capas o ámbitos dentro de las comunicaciones de datos. Tenemos por un lado los parámetros de calidad de servicio de las aplicaciones. Tenemos por un lado calidad de flujo de datos, características del flujo, la codificación, la resolución por ejemplo, de un vídeo. Si tenemos en la aplicación varios flujos que necesitan ser relacionados, pues hay que definir las relaciones entre los flujos y poder medirlas, por ejemplo, la sincronización, el grado de sincronización dentro de lo que sería un audio y un vídeo dentro de una presentación multimedia, por ejemplo. Luego tenemos parámetros de calidad de servicio del sistema, como por ejemplo la velocidad y el uso de la CPU, la memoria que se está utilizando en cada momento, etc. Si nos centramos en el nivel de red, que es los principales parámetros de calidad de servicio que vamos a ver en esta polimedia, tenemos por un lado el ancho de banda, el retardo extremo a extremo, jitter, la tasa de pérdidas, la tasa de errores, etc. Y por último, si nos centramos en la calidad de servicio de los dispositivos multimedia, tenemos por un lado los dispositivos de captura y por otro lado los dispositivos de reproducción o de representación. En cuanto a los dispositivos de captura, tenemos la tasa de lectura y transferencia de datos, la tasa de muestreo de resolución, la tasa de lectura y transferencia de datos también sería a la hora de grabar en disco, de acceder al disco del contenido donde está almacenado en caso de que se tenga que transmitir contenido almacenado, etc. Son parámetros de calidad de servicio en diferentes ámbitos dentro de lo que sea un sistema de comunicaciones multimedia. En este polimedia nos vamos a centrar en parámetros de calidad de servicio del nivel de red. Veamos cuáles son esos parámetros de calidad de servicio del nivel de red. Se conocen también como KPIs del nivel de red. Son medidas críticas para evaluar la calidad de servicio y la eficiencia de una red de datos. Y, entre otros, podemos destacar los que aparecen en la diapositiva. Latencia o retardo extremo a extremo, jitter, ancho de banda, caudal efectivo throughput, tasa de pérdidas de paquetes, pérdidas en ráfaga, tasa de error de paquetes y tasa de error de bits. En este polimedia nos vamos a centrar en los relacionados con las pérdidas y con los errores, que son los cuatro últimos. Veamos en primer lugar la tasa de pérdidas de paquetes. ¿Qué se conoce como pérdida? Una pérdida es cuando un paquete enviado desde una fuente no llega a su destino. Y puede ser por múltiples motivos. Por ejemplo, porque hay congestión en la red, el paquete no puede ser retransmitido, se almacena en un router intermedio, vence su TTL y automáticamente se descarta. O hay errores en la transmisión, producen errores en las redes de datos por interferencias, porque hay errores de bits, el checksum, al comprobar el checksum se ve que el paquete ha sido corrompido, se descarta. Problemas de hardware, etc. Como definición de tasa de pérdidas, podemos decir que es el porcentaje de paquetes de datos que se pierden durante una transmisión a través de la red. Se mide en porcentaje de número de paquetes perdidos con respecto al número total de paquetes enviados. Y se multiplica por 100 para sacar el porcentaje. Como ejemplo, si tenemos 1000 paquetes de datos enviados y se pierden 50, no llegan al destino, pues la tasa sería del 5%. Una alta tasa de pérdidas de paquetes pues puede llegar
como es lógico, a una degradación significativa del rendimiento de las comunicaciones de red, afectando sobre todo a aplicaciones, aquellas aplicaciones que sean sensibles a los retardos, como son la transmisión de voz y vídeo en tiempo real. En definitiva, todas las aplicaciones que sean interactivas. Veamos el concepto de pérdidas en ráfaga. Una pérdida en ráfaga es una pérdida de una serie consecutiva de paquetes en una red. La pérdida ocurre en grupos o ráfagas de paquetes consecutivos que son descartados o se pierden en la red y no llegan al destino. Puede tener impacto más severo en la calidad de servicio y en la calidad de experiencia del usuario, especialmente en aplicaciones en tiempo real como la voz sobre IP, donde se pueden perder ráfagas de audio, con lo cual se pierde parte de la conversación, o en video streaming, donde se pueden perder varios paquetes que afectan a la integridad de los frames de vídeo o de una secuencia de vídeo que se puede perder, etc. ¿Cómo se calcula? Pues primero se deben identificar las ráfagas de paquetes perdidos en una secuencia de paquetes y determinar su frecuencia y duración. Y luego se hace un cálculo en función de esa frecuencia y de esa duración. Veamos, una forma sencilla de expresarlo sería una fracción, porcentaje de número de paquetes perdidos en ráfaga respecto al total de paquetes enviados, y eso multiplicado por 100 para pasarlo a porcentaje. El enfoque básico de cálculo sería analizar con un monitor de protocolos, un analizador de protocolos, la transmisión, identificar los paquetes consecutivos que se han perdido, es decir, las ráfagas, y contarlas y ver la duración de cada una en función del número de paquetes consecutivos perdidos. Y se puede calcular de una forma muy sencilla. Veamos un ejemplo. Si tenemos la secuencia que aparece en la diapositiva, donde un paquete R significa que el paquete se ha recibido y un paquete P significa el paquete perdido. Si esa secuencia son 20 paquetes y se pierden 3 ráfagas, 3 secuencias consecutivas, una de 2 paquetes, otra de 3 y otra de 4, tal como se muestra en la diapositiva, pues podemos ver que se han perdido 9 paquetes en ráfagas de un total de 20. Si calculamos la tasa, nos resulta una tasa de pérdida en ráfaga del 45%. Es bastante alta. Veamos ahora la tasa de error de paquetes. En este caso, la definición es la proporción de paquetes de datos que se reciben con errores, no que se han perdido, sino que se han recibido y se ha detectado que contienen errores, respecto al total de paquetes enviados. La fórmula es como las anteriores y simplemente destacar que los errores en los paquetes pueden resultar en la necesidad de retransmisiones. Cuando un paquete llega con errores y no somos capaces de recuperar los errores con algoritmos de detección y corrección de errores, pues ese paquete es como si no hubiera llegado. Se tiene que solicitar la información a través de una retransmisión. Si no se puede, porque estamos en una aplicación de tiempo real y no llegaría a tiempo, directamente esa información se ha perdido. Y todo eso conlleva un rendimiento, una degradación en la eficiencia y en el rendimiento del servicio. En la continuación os he puesto un ejemplo. Si se transmite un total de 100.000 paquetes y 2.000 se reciben con errores, la tasa de error de paquetes sería del 2%. Por último, vamos a ver el concepto de tasa de error de bit. En este caso, nos centramos en los bits y esta tasa es una medida directa de la cantidad de errores en la transmisión de bits de datos y es una proporción del número de bits erróneos respecto al número total de bits enviados. Los errores en bits en los paquetes pueden suponer que a la hora de comprobar el checksum o a la hora de comprobar la información no sea íntegra, con lo cual necesitamos solicitar retransmisiones o necesitamos algoritmos de corrección de errores de bit para recuperar esos errores con la consiguiente pérdida de tiempo y de eficiencia. Factores que afectan al ver, pues los factores más comunes serían el ruido y la distorsión, las interferencias y las determinadas condiciones del canal de transmisión. En este objeto habrás aprendido a describir los principales parámetros de calidad de servicio que ofrece el nivel de red del modelo de capas, relacionados principalmente con las pérdidas y los errores en la transmisión de datos.